Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Dios los bendiga mucho, tomen asiento, que la paz del Señor esté con ustedes en este domingo, Día del Señor. Antes de dar inicio a nuestra reunión de este domingo, quiero contarles algunas cosas. Uno de los asuntos que quiero contarles es que, estamos en la necesidad estamos orando porque necesitamos más colaboradores para la iglesia. Amén. Así sea maestras para la escuelita o colaboradores para el servicio dentro de la iglesia. Sí entendemos que según lo que nos enseña la palabra de Dios, que los colaboradores que tienen que tener cierta madurez y cierto tiempo dentro de la iglesia. Por eso nosotros como iglesia estipulamos que una persona para servir a Dios tiene que tener una vida ordenada, como dice la palabra de Dios. Por lo menos tiene que tener 2 años dentro de la iglesia para que conozca el manejo de la iglesia y por lo menos haber pasado el primer año de lo que es la teología sistemática. Amén. Así que si hay algún hermano que en algún momento considere, piense, ore al Señor y sienta que es un momento de su vida para servir a Dios, que se acerque a mí, que hable conmigo y después nosotros evaluaremos con los diáconos de la iglesia, con los colaboradores de la iglesia y llegaremos a una conclusión. Amén. Así que le pido sus oraciones con respecto a eso, que nos estén ayudando, por favor. También la semana que viene, si Dios lo permite y nos alcanza la economía, vamos a ver si podemos comprar las potencias que nos hacen falta. En este momento no tenemos retorno, así que yo no me escucho bien. Es como que usted me escucha bien, pero yo siento como un eco todo el tiempo y eso se me complica un poco. Y también el grupo Alabanza que estuvo el domingo pasado también se complica. Necesitamos comprar las 2 potencias. Teníamos 3 en la iglesia, se quemaron 2, así que tenemos una sola, que es la de reserva, que si le llega a pasar algo nos quedamos completamente sin sonido. Así que sí o sí hay que reponer esas 2 que se quemaron, que suele ocurrir. Las potencias, le contaba a un hermano hoy que las potencias se queman, duran 2 o 3 años y se queman. Es común eso. Por eso constantemente hay que renovarlas. Y después también quería contarles, salió ustedes sabrán, ¿no? Salió por todos lados el fallecimiento de Rosín, este periodista de Canal 11. Y yo no miraba mucho, no suelo mirar tele, así que no sabía bien cuál era su programa. Sé que estaba en La Peña, creo, hacían un programa. Lo que más me sorprendió de todo esto es que salió a hablar Ricardo Montaner. ¿Y por qué digo esto? Porque es acá donde nosotros tenemos que, de cierta forma, frenarnos un momento. Y como decíamos al principio, cuando estábamos orando, de pensar en la verdad, hablar la verdad, eso es muy importante. Ricardo Montaner salió a hablar sobre este hombre que falleció y él escribió en sus redes sociales un testimonio que él le comparte a esta persona compartiéndole el evangelio. Y yo lo quiero leer según sus propias palabras y él dijo esto. Él dijo: le hablé de Dios porque era mi deber. Aunque no me creía, escuche bien esto, aunque no me creía, me supo escuchar con emoción y con respeto a mi fe, a la fe que él decía no tener. De todos modos, estoy seguro que Dios, en su infinita misericordia, ya lo recibió allá arriba, en la cima del cielo, donde deben llegar a descansar las buenas personas como el tío
Rocín, que él le llamaba. Yo no sé si tal vez yo siempre fui un gran oyente de Montaner, siempre sus letras son tan llenas de amor, pero realmente uno tiene que tener mucho cuidado y decir, ¿realmente esto representa al cristianismo? ¿Esto es lo que enseña la Biblia? ¿Esto es ser cristiano? Realmente, a niveles teológicos, esto es una apostasía, esto es una herejía, esto es una barbaridad, esto es un atropello a la obra redentora de Cristo, una falta de respeto a la palabra y una ignorancia total a la verdad de Dios. Porque él dice, mi deber fue hablarle del Señor. Bueno, bien, aunque no me creía, supo escucharme. Respetó mi fe, que él decía que no tenía. Pero estoy seguro de que Dios en su infinita misericordia ya lo recibió allá arriba en la cima del cielo donde deben llegar a descansar las buenas personas como el tío Rosín. Él me está diciendo que la salvación no es por gracia, sino que es por una buena obra de ser una buena persona. La Biblia dice que no hay uno solo bueno. ¿Se da cuenta? No podemos cuestionar la vida de Rocín si era o no pecador. Él estaba en este momento casado con su tercera esposa. Eso al margen de todo eso. Pero no existe nadie bueno. Nadie se salva por ser bueno y por más que yo crea y tenga el deseo de que Él esté descansando en la paz eterna. Hermano, eso no es así. Si una persona no dio evidencia de salvación, si una persona no dio evidencia bautizándose, si una persona no dio evidencia de un cambio de vida, de que una persona nació de verdad, de que fue salva por Cristo, la verdad es... ¿Cuál es la verdad? Que no fue salva. ¿Se da cuenta? Ahora, nosotros no podemos dar afirmación de esto, simplemente estamos analizando esto. Pero según este análisis, hermano, una persona no se va al cielo porque yo lo desee, porque yo lo quiera, porque Dios en su infinita misericordia, porque Dios por su infinita misericordia, hermano, Dios no hace entrar a alguien al cielo que no fue salvo por Él porque sea una buena persona. Es una locura total, porque esto lo que hace es confundir a la gente, hacerle creer a la gente que está bien, que cada uno viva como quiera, si tú te consideras... Ahora, ¿cuáles serían los estándares de buena persona? Vio que cuando siempre alguien se muere era bueno, vio que todos son buenos. Ahora, pero eso no significa nada. Puede tener algunos atributos morales, puede ser una persona generosa, puede ser una persona atenta con las necesidades de la gente, pero eso nada tiene que ver con la salvación. La salvación es una obra exclusiva de Dios. Él es el que salva. Amén. Y nosotros reconocemos esa salvación cuando hay una evidencia en la vida de una persona. Que esa persona dio evidencia de que fue salva. ¿Amén? ¿De qué manera? Creyendo, confesando a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Nadie irá al Padre. Jesús lo dijo, nadie irá al Padre si no es por mí. Lo que Montaner está diciendo es que tú puedes ir al Padre no por Jesús, simplemente porque vos seas un buen tipo, te vas al cielo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces, nosotros a veces
nos identificamos con ciertos cristianos, que realmente eso no es ser cristiano. ¿Amén? No es ser cristiano. Vamos a dar comienzo a nuestro mensaje del día de hoy. Queríamos dar estos anuncios muy importantes. Vamos a dar comienzo a nuestro mensaje del día de hoy. La familia, el diseño de Dios. Qué importante es ese título. ¿Por qué? Porque la familia es un diseño de Dios, no es una invención humana, no es algo que el hombre quiera vivirlo como quiera. Puede vivirlo como quiera, pero eso traerá consecuencias. Pero si realmente uno quiere honrar y glorificar a Dios, uno debe entender. Justamente que yo leo toda la Biblia y vuelvo de vuelta, justo estoy en la primera carta de Pablo a Timoteo y en el capítulo 3, versículo 15, cuando Pablo le dice a Timoteo: y si yo me tardo, para que tú sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios. No, cuéntame cómo estás manejando la iglesia. No. Cómo tú debes conducirte en la iglesia de Dios. No es tu iglesia, Timoteo. Lo mismo podríamos decir de la familia. No es tu familia, es la familia que Dios diseñó. Y eso nosotros lo vemos aquí en la palabra de Dios, cuando nosotros vemos que el Señor, a través de los apóstoles, a través de las cartas, el Señor deja ordenanza, deja preceptos, estatutos, cómo nosotros debemos vivir esta nueva vida cristiana. No es a mi antojo, no es a mi parecer, sino es según lo establecido por el Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Y esta es la cuarta entrega con respecto al rol del esposo. Vimos que el rol de la esposa vimos 2, del rol del esposo vimos 4, es una tarea mucho más difícil. Obviamente también porque en Efesios capítulo 5 pudimos ver que el apóstol habla de 3 versículos sobre el rol de la esposa, pero habla de 8 versículos del rol del esposo, así que la tarea es mucho más amplia. Y pudimos ver cómo en Efesios Dios nos habla profundamente de la familia, de lo que es el matrimonio, de lo que es el rol de la esposa, de lo que es el rol del esposo. Y la semana que viene estaremos viendo, finalizando ya la serie de la familia, el rol de los hijos o la crianza de los hijos. Y todo eso estaríamos cerrándolo seguramente el domingo que viene. Así que hemos podido ver, estuve viendo durante 10 reuniones, hemos tenido 2 reuniones de matrimonio y 8 reuniones con respecto a la familia en los domingos de reunión general. Así que 10 reuniones hemos estado hablando de la familia, lo importante que es la familia, lo que el Señor nos habla con respecto a la familia. Y justamente estos días estaba hablando con mi Dayana, con mi esposa, estaba hablando con mi esposa y hablábamos justamente de eso. Hablábamos del matrimonio y hablábamos de cómo Dios nos había cambiado. Nosotros llevamos 15 años de casado, 16 de estar juntos, un año estuvimos de novio. Así que hablábamos de los cambios que hemos experimentado en estos 15 años y cómo Dios nos fue cambiando. Y cuando uno mira hacia atrás, uno puede ver la mano de Dios, puede ver la obra de Dios. Y lo mismo hablábamos de la iglesia, de cómo la iglesia en estos 13 años tuvo un cambio tan radical, tan significativo con respecto a la palabra de Dios, con respecto a la soberanía de Dios. Y lo que yo le decía a mi esposa era que todos estos cambios, toda esta transformación que Dios fue haciendo, no fue de la noche a la mañana, sino que fue una transformación que llevó muchos años y que va a seguir transformando Dios. Pero cuando uno mira hacia atrás y mira años,
uno ve la obra de Dios. Y lo que uno entiende es que Dios es un Dios con paciencia. Dios es un Dios con tiempo. Él es el Señor del tiempo. Así que Dios tiene tiempo y Él trabaja con paciencia. Algo que nosotros no tenemos. Algo que nosotros queremos que Dios haga todo ya, que cambie a mi pareja, que cambie a mi esposo, que cambie a mi esposa. Pastor, ¿por qué Dios no hace algo? Yo hace una semana que estoy orando. Yo quiero que mi esposa cambie. Yo ayuné ayer, pastor, y hoy no cambió. Y somos así de ansiosos. Y nos cuesta muchas veces entender que el tiempo es el de Dios y que Dios hace las cosas según sus tiempos. Pero que cuando Dios nos llama, Dios no nos deja sin las armas para llevar a cabo ese propósito. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 1:17, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos llena de su espíritu. Dios nos da su espíritu que va trabajando en nosotros, que va formando en nosotros la imagen de Jesús. Es una obra maravillosa, es una obra extraordinaria. Justamente el domingo pasado, el pastor Miguel Núñez, hablando de los frutos, él hablaba sobre que nosotros debemos cultivar esos frutos. Y la palabra cultivar significa cuidar lo plantado para obtener los frutos. Nuestra tarea es cultivar lo que el Señor puso en nosotros, cultivar todo lo que nosotros estamos viviendo en el Señor, cultivar una relación con su Espíritu para que nosotros podamos tener frutos. Sabemos bien que uno no puede, nunca podrá, jamás llevar a cabo una tarea, como dice la palabra de Dios, si no es por la obra del Espíritu Santo. Uno necesita al Espíritu para llevar a cabo esta tarea. Uno necesita de su poder, de su gracia, de su misericordia, de su transformación para llevar a cabo esta tarea. Pero eso no implica de que yo me tire de brazos cruzados en una hamaca esperando que las cosas ocurran. No, uno debe cultivar, uno debe trabajar en esas áreas de nuestra vida que el Señor nos está mostrando. Y dice la palabra de Dios, ya vimos la semana pasada con respecto al rol del esposo, que el esposo debe amar a su mujer como Cristo. Debe amar como Cristo amó a la iglesia. Y nos mostró la palabra de Dios cómo Cristo amó a la iglesia de una manera sacrificial, de una manera abnegada, de una manera de entrega. El matrimonio no es un lugar para la tiranía. El matrimonio no es un lugar para someter al otro, para llevar a cabo mis propósitos, mis metas, mis sueños, mis objetivos, y que yo sea un líder opresivo y que toda mi familia se someta a mis deseos. Eso no es el matrimonio, porque Cristo no hizo eso. Cristo vino a entregar su vida. Cristo vino a enseñar con el ejemplo. Cristo vino a enseñar con el sacrificio, mostrando en su muerte en la cruz el acto más maravilloso de amor. Y dice la palabra de Dios así en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, nosotros ya vimos las veces anteriores en el rol del esposo 1, 2 y 3, vimos que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia para santificarla. El propósito que tiene, la motivación que lo mueve a este esposo es que él es representante de Cristo en la familia. Él es el ejemplo que él está llevando adelante con un testimonio poderoso de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Muchas veces nosotros hablamos de tareas, de trabajos, de logros, de metas, de objetivos, pero Dios nos da este objetivo, esta meta, este propósito, que será de testimonio para la familia, pero también será de testimonio para los de afuera. También cuando habla del rol de la esposa, dice que la esposa debe ser una mujer que se somete al liderazgo de su marido. ¿Para qué? Para testimonio de los de afuera. Mire qué importante es esto. Muchas veces nosotros queremos ir a predicarle al mundo entero, pero somos malos esposos, son malas las esposas. Entonces, ¿qué testimonio nosotros estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando a la familia? A veces nosotros queremos ganar el mundo entero y no nos damos cuenta que Dios dice: al que tienes que ganar es el que vive contigo. A tu pariente más cercano que te está mirando, a tu vecino que te está escuchando. Ahí está la labor, el testimonio que nosotros estamos dando. Ahora dice en el versículo 28, dice: asimismo también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora, acá es importante entender esto. La palabra de Dios dice que nosotros debemos amar a nuestras mujeres como a nosotros mismos. Como nosotros mismos nos amamos. Ahora, el verdadero amor es uno que cuida. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres como a sus mismos cuerpos. Esto tiene mucho que ver con ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es ese amor hacia mi esposa como a mi mismo cuerpo? ¿Cómo es ese amor a mi prójimo como a mí mismo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me está diciendo? Ahora, muchas veces hemos escuchado por ahí la palabra baja autoestima, que tú no te amas, que debes amarte a ti mismo para poder amar a otros. Pero la realidad es que en verdad nosotros por naturaleza nos amamos a nosotros excesivamente.
nosotros tenemos un amor por nosotros mismos muy elevados. Nosotros dedicamos mucho tiempo y mucha energía al cuidado de nosotros mismos, al cuidado de nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos cansados, ¿qué hacemos? Dormimos, descansamos. Cuando tenemos hambre, buscamos alimentos y nos alimentamos. Compramos cosas lindas para vernos bien. Nos vemos delante del espejo a ver cómo estamos arreglados. Si nos lastimamos, buscamos cómo aliviarnos. Corremos al médico, tomamos algún medicamento para aliviar el dolor. Buscamos todo el tiempo a cómo brindarme una mayor comodidad. Todo el tiempo estamos buscando de qué manera estar relajados, tranquilos, divertirnos, sentirnos cómodos. Somos sensibles y somos delicados y muy responsables con nuestras propias vidas. Así somos. Nuestra vida vale mucho. Huimos del peligro. Donde hay una amenaza, nosotros ahí no vamos. Ese es el amor que el apóstol Pablo nos está hablando. Ese es el amor que Dios nos habla. No es un amor de emociones, sino es un amor activo. Un amor que se cultiva. Un esposo que ama a su mujer como a su propio cuerpo. Versículo 29. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sino que la sustenta y la cuida. El esposo debe amar a la esposa de la misma manera y con la misma intensidad que el mismo amor que él se brinda por su propio cuerpo. Ahora, yo estoy preocupado por mí. Estoy preocupado por mi salud. ¿Tendré algo? ¿Estoy mal? ¿Estaré por morirme? Y de repente viene la esposa. No tenés nada, dale, anda a cocinar. No es nada, te hace la víctima nomás. Ahora, ese no es el amor que Dios nos manda. Porque sí, yo puedo ser atento y delicado conmigo mismo. Nadie me valora, nadie me honra, no me cuidan, no tienen cuidado de mí. Pero no me importa tanto el otro. A mí lo que me importa del otro es que el otro me dé lo que yo quiero. Tal vez placer físico, tal vez atención, tal vez reconocimiento, tal vez me dé el orgullo que yo necesito, las palabras que necesito para alimentar mi ego, pero eso es lo que me importa. Y cuando está mal estoy preocupado porque obviamente no quiero que se muera y perderlo, todo eso. Pero no más que eso. Al fin de cuentas, lo único que importa acá soy yo, mi vida. Cristo dice que Él amó a la iglesia y se entregó por ella hasta el punto que entregó su vida por ella. La iglesia para Cristo era más importante que Él. Él se despojó de los atributos, Él se despojó del lugar de privilegio que Él tenía. Él vino y tomó una posición de esclavo, de sirviente, todo por su esposa. No le importó humillarse, no le importó que lo pisotearan,
no le importó ir a dar la cara, no le importó que le pegaran a él con tal de defender a su esposa. A veces encontramos maridos que, anda vos, anda vos a hablar, anda. Pero es peligroso, no, ella es valiente, que vaya ella y que dé la cara a ella. ¿Ese es el amor? ¿Ese es el amor de un esposo de, no, mira, yo tengo que cuidarte? No, está feo el día, no, yo no voy a ir a trabajar, hoy me puedo enfermar, ve tú. Ese no es el amor que Dios nos manda. Dios nos manda a tener un amor delicado, un amor que brinda cuidado, un amor que se entrega. Por eso dice que este amor será un amor tan fuerte que los dos serán una sola, ¿qué? Carne. ¿Qué significa eso, los dos ser una sola carne? Que los dos sean una sola carne, ¿qué significa? Significa que para Dios estamos los dos, somos uno solo. No, es algo mucho más profundo que eso. Lo que significa es que hay una unión en el matrimonio tan fuerte, una unión tan fuerte que nosotros debemos trabajar en esa unión. No es algo que yo y mi esposa estamos unidos. ¿Dónde está tu esposa? No tengo ni idea dónde está ahora. Ni idea. No sé. Llámala por teléfono. No. La unión tiene que ser tan fuerte, porque es tan fuerte, que uno debe trabajar en esa unión. Los teólogos dicen para que uno pueda sentir lo que el otro siente. Esa es la función de la unidad. El otro debe sentir lo que yo siento. Tiene que haber una unión y es increíble porque yo recuerdo hace muchos años ya, cuando yo era joven y yo tenía mis problemas, tenía mis luchas, tenía mis conflictos en la escuela, mis desamores, cosas que pasaban. Yo me acuerdo que yo llegaba a casa y yo tenía la vida normal. Yo me acuerdo que mi madre me agarraba y me decía, ¿qué te pasa? No, nada, le decía yo. Soy tu madre, me decía. Yo sé que algo te pasa. No, madre, en serio, no me pasa nada. Y al rato yo iba y le decía, sí, me pasa esto. Con los años uno se casa y muchas veces yo llego a casa de hacer algún trámite, de trabajar, lo que sea, y cuando llego a casa mi esposa me dice, ¿qué te pasa? No, nada, le digo yo. Y ella me dice, soy tu esposa. ¿Algo te pasa? Nada, le digo yo, en serio, yo como no queriendo preocuparla, no me pasa nada. Y quiero, de cierta forma, no demostrar. Y ella me dice, pero yo sé que te pasa algo. Wow. Es como que hay una unión tan fuerte en el matrimonio. Esa unión es tan importante, como dice, nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Nadie aborrece jamás, escuche esa palabra, nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Usted jamás, hermano, va a aborrecer su carne. Escuche conmigo, por favor. Dice que el matrimonio es una unidad, que los dos serán una sola carne y se unirán y serán una sola carne. Y dice que nadie jamás aborrece su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Cuándo yo puedo aborrecer mi carne? Nunca. ¿Cuándo?
Porque dice, nadie jamás, nunca vas a aborrecer tu carne. Hermano, usted no dice, ¿qué hay ahí? Un gato muerto, tráiganlo, me lo quiero comer porque quiero aborrecer mi carne. Usted no lo hace. Yo te digo, esto es veneno, bébelo. No, tú no puedes. ¿Por qué? Porque es más fuerte. Porque tú no puedes ir en contra de lo que tú amas, que es tu vida. Amén. De la misma manera dice la palabra de Dios que usted no puede aborrecer jamás. Nadie aborrece jamás su propia carne. Entonces, si yo nunca jamás puedo aborrecer mi propia carne, ¿significa que puedo aborrecer a mi esposa? No, porque dice que los dos serán ¿qué? Una sola carne. ¿Por qué? Porque por naturaleza usted va a sustentarla y la va a cuidar. El matrimonio es eso. Usted debe cuidar con amor tierno a la otra persona. No solamente como un proveedor, sino como un líder espiritual. Su tarea más importante sobre la tierra como hijo de Dios es ser un líder espiritual para su esposa. Dios le da al esposo un tesoro que él debe cuidar y amar, como Jesús ama a su esposa. Escuche esto. El pastor John MacArthur cita: esta es la unión más perfecta y más íntima en la tierra. Es la unión más perfecta y más íntima en la tierra. Es lo más importante. Después de nuestra unión con Cristo, nuestra unión con nuestra pareja. Ya que el amor de un matrimonio describe a Cristo y a su iglesia, también el matrimonio debe ser la clase de amor, escuche, que dura. Yo que hoy en día los matrimonios duran, lo que dura eso en la mano. Nada. Hoy en día los matrimonios no duran nada. Pero el matrimonio, cuando Dios lo estableció para que dure toda la vida. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda romper esa unión. El matrimonio debe soportar todas las pruebas, como Cristo soporta todas las pruebas por la iglesia. Ahora, cuando a Cristo le preguntaron sobre el divorcio, Cristo habló sobre el divorcio en Mateo capítulo 19. Él respondió, escuche, qué manera sabia del Señor de responder. Él respondió lo que está en Génesis 2:24. Lo mismo que también está en Efesios 5:31. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, si son una sola carne, nunca jamás de los jamases aborrecerás tu carne. Es tu naturaleza. Es tu naturaleza no aborrecer jamás tu propia carne. Entonces jamás podrás aborrecer a tu esposa porque están unidos y los dos son una sola carne, sino que tu naturaleza es de cuidarla y protegerla. Por eso el Señor citó esa palabra: dejará al hombre a su padre y su madre y los dos serán una sola. ¿Cómo puedo aborrecer si soy uno solo? ¿Es como que yo me puedo aborrecer a mí mismo? Dice, no, jamás. Uno no se puede aborrecer a sí mismo. Entonces yo puedo aborrecer a mi esposa. ¿Es válido el divorcio? No. ¿Es válido el divorcio? No. Porque uno no puede aborrecer su propia carne, su propia vida. En Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice esto: Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece
el repudio. Y la palabra repudio significa divorcio. Dios aborrece el divorcio. Es tan importante esta unión, mira, es tan importante esta unión entre un hombre y una mujer que la huella de esta unión que hace que los dos sean una sola carne. ¿Cómo sabemos que los dos son una sola carne? ¿Sabe cómo lo sabemos? Genéticamente. Porque el fruto de esa unión, que es una sola carne, el hijo que tienen es 80% de la madre y 20% del padre. Pobrecito, él puso algo ahí. No. Es 50-50. Significa que esa vida que está ahí, a veces es medio revoltoso, pero ese niño que está ahí es el fruto de la unión entre dos personas que son una sola carne. Y genéticamente esa criatura carga el 50% de la mamá y el 50% del papá. Muchas veces, por más que la madre diga, sos igual a tu padre, de mí no sacaste nada, igual a él sos. No. Es el 50% de él. El otro 50%, hacete cargo, es tuyo. Es así, es genéticamente. No hay manera de esquivar con eso. Entonces nosotros vemos que el Señor dice que Él aborrece el repudio, Él aborrece el divorcio. Por eso dice que el hombre dejará, escuche bien esto, porque esto es muy importante para su diario vivir, para aprender. Aprendemos tantas cosas maravillosas. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa dejar a su padre y a su madre para unirse en matrimonio? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerda cuando yo le dije hace un rato que mi mamá me veía y me decía, algo te pasa? Porque había una unión con mi madre. Una unión espiritual. Hay una unión. Pero cuando instantáneamente yo me caso delante de Dios, escuche bien esto, instantáneamente en ese momento dejará. La palabra original significa ketaleip, que significa abandonar por completo. En el momento que una persona se une en matrimonio, rompe, escuche, rompe toda relación antigua que esa persona tenía con sus padres. Instantáneamente. En el momento que se casa, rompe toda relación que él tenía, todo pacto delante de Dios, todo vínculo, madre con su hijo, hijo con su madre, todo ese vínculo se rompe instantáneamente para establecer una nueva relación profunda en una sola carne. Eso no quita que los hijos deben honrar a sus padres. Escuche, eso no quita la honra que los hijos le tienen que brindar a sus padres, pero sí esta nueva relación, escuche, quita de los padres sobre los hijos casados toda relación y toda autoridad. En el momento que un hijo o una hija se casa, en ese momento se rompe toda relación y toda autoridad desaparece. ¿Está acá conmigo? Dice el pastor John MacArthur, cuando el esposo o la esposa no logran salir del paraguas, en mi barrio decía de las polleras, no salí de la pollera de mamá, seguí siendo un pollerudo toda la vida.
Cuando no sale del paraguas de los padres física o emocionalmente, esto causará muchos problemas dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque en el momento que el bebé se casa, ya sale automáticamente de la autoridad de los padres y él se convierte en una nueva cabeza sobre la vida de su esposa. Y su esposa rompe toda autoridad, no un poco, ¿cuánta? Toda. Es un pacto viejo a un pacto nuevo. Se rompe completamente. Ya esa persona no está nunca más bajo la autoridad de papá. No, mi amor, porque mamá me dijo que al bebé hay que hacer esto y tenemos que hacer lo otro. Y mamá me dice que si nosotros vamos a vivir con ella, que ella nos deja un lugar ahí en la pieza, en la cama, dormimos todos juntos porque ella quiere que estemos. Hermano, se rompe toda autoridad por completo. Y este varón pasa a ser la cabeza y esta muchacha pasa a someterse automáticamente a toda la autoridad que su marido tiene como cabeza de ese hogar. Porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y por último, Cristo es el novio celestial y la iglesia es su novia. Debido que el matrimonio representa esa unión, el marido debe ser como Cristo en su amor a su esposa y ella debe someterse al liderazgo de él como la iglesia obedece al Señor. Si esto no ocurre, que muchas veces no ocurre, estamos atentando frente a lo establecido por Dios. No estamos reflejando el plan de Dios para el matrimonio. Estamos pecando y estamos deshonrando su palabra. Por eso debemos entender que la unión en el matrimonio no es algo pasajero, no es algo temporal, no es algo momentáneo, no, mi hermano, no. Y la palabra de Dios es tan clara, ¿no? Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y si son una sola carne, debes amar a tu pareja como tú mismo te amas. Y así como jamás tú aborrecerás tu propia vida, tu propia carne, de la misma manera tú no podrás jamás aborrecer o separarte o dejar tu propia vida. Porque esa persona, delante de Dios, es tu responsabilidad, es tu nuevo pacto, es ese compromiso, es ese acto de unión místico, magnífico, extraordinario, santo, que Dios, hermano, estableció dentro de la familia. Y yo digo, ¿cuántas veces no se escucha esto dentro de las iglesias? ¿Por qué? Porque ¿quién quiere hablar de esto, pastor? Queremos hablar de cómo lograr las cosas en 10 días, cómo ser exitoso en 2 meses, cuánto Dios me va a prosperar, cuánta riqueza yo voy a tener, cuánto éxito voy a tener, cuántos logros voy a tener. Hermano, todo eso es basura. No tiene relevancia, no es significativo.
Las cosas que Dios nos manda son las cosas que están en su palabra, que muchas veces nosotros pasamos por alto. Como dice Pedro, dice, para que tu oración no tenga estorbo. Hermano, muchas veces la gente dice, no, porque yo estoy orando a Dios. ¿Tú crees que tu oración no tiene estorbo? ¿Tú crees que tu oración está bien delante de Dios? No, porque yo estoy orando, yo estoy orando. Hermano, la oración no tiene significado si esa oración no va acompañada de obediencia a su palabra. De poner en práctica lo que la palabra de Dios me dice, de meditar en su escritura, como Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, meditarás en este libro noche y día, ¿para qué? Para que te vaya bien. Ahora la pregunta es, como cristianos, ¿nosotros estamos meditando en este libro? ¿Meditamos en la palabra de Dios? ¿Sabemos lo que estamos haciendo con la crianza de nuestros hijos? Cuando el domingo que viene hablemos de la crianza de los hijos, justamente Coalición por el Evangelio sacó estos días un mensaje que es padres sobreprotectores. Muchas veces nosotros nos creemos dueños de nuestros hijos y no entendemos que nosotros somos representantes de nuestros hijos. Nosotros tenemos que educarlos según los principios establecidos por Dios. Como dice el pastor John MacArthur, no es lo que al nene le hicieron, por eso es lo que es. No, el chico no es lo que es porque lo que le hicieron cuando era chico. No, él es lo que es por lo que no le hicieron cuando era chico. Una persona es lo que es no por lo que le hicieron, escuche bien, sino por lo que no le hicieron. ¿Y qué fue lo que no le hicieron? Exponerlo a la verdad bíblica, a la disciplina bíblica, a ser un ejemplo de las verdades de Dios. Eso es no hacer. Cuando tú no haces eso, tú estás fallando a la palabra de Dios. No, lo que pasa es que yo escucho gente que me dice, pastor, a mí usted no me va a enseñar cómo criar a mis hijos. No, por favor, mi hermano, yo no soy quien para enseñarte cómo criar a tus hijos. Pero la Biblia sí. Yo no tengo nada que enseñar, yo no tengo nada que enseñarte, nada, nada. Yo soy tan basura como tú te lo imaginas. Yo no tengo nada para enseñarte, pero esto sí. Y nosotros tenemos que seguir esto, hermano. Lo que dice la palabra de Dios. Por eso, como hablábamos hoy, la palabra de Dios, la verdad de Dios, la verdad de Dios. Nosotros, ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros, esta verdad que está aquí contenida, escrita aquí, es la verdad absoluta, incambiable, autoritativa, poderosa, que no cambia, que no varía, es santa, es pura. Esta es la verdad. Ahora, usted pasa por un problema, pasa por una dificultad, pasa por una duda, y lo primero que usted dice es, Dios no está conmigo, ¿no? Y la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Ahora, tú le crees, escucha, más a la circunstancia, a lo que la mente nos dice, a lo que yo siento, a lo que me dice todo el mundo, a lo que me dicen las noticias, a lo que me dice fulano, y no creo en esto. Por eso yo tengo que trabajar mucho en creer en esto. El propósito de la vida no es tu propósito, sino que el propósito de la vida es que tú conozcas
esto, la verdad de esto, al Señor de esto, y que lo creas profundamente. Porque nosotros tendemos a creer la mentira, tendemos a creer en la circunstancia. Me dijeron, va a pasar, el país se viene abajo, la economía, ya está, estamos muertos, ya está, pastor, listo, se terminó todo, el hambre, viene la miseria, la peste, la plaga, todo. Para, la palabra de Dios dice que Él sostiene a sus hijos. Ahora, ¿tú crees que Dios te sostiene por un gobierno? Si no, vamos a la Biblia, encontramos a un profeta donde Dios determinó que iba a haber hambre en la nación, completamente hambre. La gente iba a comer tierra, pero que Dios iba a sostener a su hombre. Lo iba a mandar a un arroyo donde iba a tener agua de beber, iba a descansar debajo de los verdes árboles, iban a venir los cuervos con un asado recién cocinado. Ay, pastor, eso es un cuento. Si usted cree en eso, escuche. Si usted cree, pastor, eso es una fábula, un cuento de hadas, usted tiene un problema. Porque eso es verdad. Eso es verdad. No, pero lo que dicen que las encuestas, que según el censo, no, hermano, todo eso es mentira. No, pastor, hay pruebas, hay demostraciones, la gente. No, la única verdad absoluta es esta. Todo el resto es todo mentira. O una verdad parcial. Pero esta es la verdad absoluta. Nosotros creemos a las noticias, creemos a los hombres, creemos a los grandes sabios, a los filósofos, a los reyes, a las reinas, pero no le creemos a Dios.